Hola, buenos días. En primer lugar, agradecer al comité organizador, en concreto a los profesores doctores Fernando Rincón y Darío Sosa, su amable invitación para participar en este evento online en cuanto a la formación de odontólogos y a la formación continuada de los mismos. Me voy a presentar, soy el doctor Enric Jané, soy médico estomatólogo, doctor en medicina y cirugía, profesor agregado en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud en la vertiente de odontología de la Universidad de Barcelona. Eh, Tenemos ámbito de formación en medicina bucal desde hace mucho tiempo, participamos coordinando y dirigiendo diferentes másteres y tenemos un gran equipo con el cual hemos tenido la posibilidad de ir formando y de ir estando en contacto con nuestros compañeros en formato de comunicaciones, ponencias y publicaciones. Vamos a presentar una ponencia que se denomina o que la llamaremos el virus del papiloma humano en el desarrollo de la patología en la cavidad oral, y vamos a introducir un concepto que sería el concepto epidémico, en el cual va a ser interesante recurrir. ¿Cuáles van a ser los objetivos de esta charla? Pues los objetivos de esta charla van a ser resumir los conceptos actuales y conocimientos sobre el virus del papiloma humano, la transmisión, el espectro completo de afectaciones que pueden aparecer en cavidad oral de alto o de bajo riesgo, desde formas asintomáticas a lesiones orales benignas potencialmente malignas y el carcinoma de células escamosas. Ese va a ser el objetivo de nuestra charla. En principio comentaremos de que el virus del papiloma humano hace mucho tiempo que es conocido, es un virus ADN de doble cadena, en el cual a medida que va pasando el tiempo se van identificando nuevos genotipos. Actualmente se establece que estamos a partir ya de los 200 genotipos diferentes, que se subdividen en diferentes familias, en diferentes géneros, en los cuales tenemos el alfa, el beta, el gamma, el mu y el nu. Son estos 5 géneros los que tenemos más apetencia, y de ellos habla de alto grado y bajo grado dependiendo de su capacidad de provocar displasia a nivel celular. De tal manera que los géneros alfa, beta y mu son los considerados de alto riesgo y los gamma y los nu de bajo riesgo. Es importante pensar de que dentro de su capacidad de generar problemas tenemos unos que tienen más afectación cutánea y otro más afectación mucosa, de tal manera que las afectaciones mucosas están producidas por el género alfa, mientras que las cutáneas por el género beta. Clásicamente conocemos que existen diferentes tipos de afectación. Las típicas son las cutáneas en formato, las conocidas verrugas o condilomas, aunque también cada vez vamos teniendo más posibilidades de entender de que existen carcinomas orales de células escamosas que tienen una altísima implicación en la génesis por parte de estos virus, partiendo siempre de conocimientos antiguos, como serían el caso del carcinoma de cérvix uterino, que fue el que abrió el camino a que esta entidad fuese considerada una enfermedad de transmisión sexual. El virus del papiloma humano tiene una doble cadena de ADN, es un virus que tiene un tropismo especial por el epitelio escamoso, por los epitelios en general, queratinizados o no, dependiendo, hemos dicho, los diferentes géneros, los alfa y los beta, que las partículas virales tienen la capacidad de infectar el epitelio basal y que se expone, este epitelio queda expuesto mediante microabrasiones, microheridas o heridas o soluciones de continuidad en el epitelio que permiten que penetre. Por lo tanto, el contacto es preciso para que ocurra la infección de este virus. Aquí tenemos una imagen en la cual, mediante estas microabrasiones, mediante estas pérdidas de solución de continuidad, nos podemos encontrar
que el virus penetra y es capaz de acantonarse a nivel de células basales, quedar en forma latente o bien provocar proliferaciones celulares en formato benigno, como sería la aparición de verrugas, condilomas, papilomas en algunos casos sobreinfectados, o bien la aparición de situaciones de cambios a nivel displásico, de introducción en el genoma de estos epitelios y dar capacidad a la aparición de fenómenos displásicos. Aquí tenemos estos tipos de actuaciones en cuanto a que las diferentes particularidades de los de alto y bajo riesgo, y así tenemos que los alfa, los mu y los beta, estos tres géneros, son los que están asociados a alto riesgo y a la capacidad de generar displasia. Aquí tenemos esta capacidad de generar displasia, depende directamente de los diferentes genes que componen este genoma vírico y su capacidad de interacción con el genoma huésped, el genoma del epitelio del paciente infectado. Las verrugas cutáneas hemos dicho que están causadas por el género beta y que son la causa más frecuente de aparición a nivel infantil y en adultos jóvenes y que pueden aparecer también por transmisión vertical en el canal del parto. También hemos comentado, y vale la pena que quede constancia de nuevo, que los alfa papilomavirus son los que tienen más tendencia a la afectación de las superficies mucosas, tanto oral como genital, como de otro origen, y que la transmisión sexual es la que se debe tener más en cuenta y en consideración, ya que esta transmisión sexual y la promiscuidad en este aspecto va a ser uno de los factores importantes cuando hablemos del carcinoma oral de células escamosas. El reservorio a nivel de la cavidad oral es importante pensar que puede aparecer en las bolsas gingivales inflamadas, en las zonas de gingivitis, en el epitelio de las glándulas salivales, el de las criptas amigdalinas y bordes laterales de la lengua y orofaringe, que también van a ser lugares específicos de ubicación de los carcinomas asociados a lo que podríamos considerar el carcinoma asociado al papilomavirus carcinoma de orofaringe, que es en la misma ubicación también estas zonas de transición ectoendodermo, como ocurre a nivel del cuello uterino. A nivel de las manifestaciones clínicas, podríamos decir banales, de poca trascendencia en cuanto a gravedad, tenemos al papiloma de células escamosas como el más frecuente aparición. Puede aparecer en cualquier superficie mucosa, aparece frecuentemente en niños y en adultos entre la cuarta y quinta década de la vida. Puede asociarse también o bien de forma casual o aparecer en un formato sindrómico, como por ejemplo podría ser pues, el síndrome de Hegg, el síndrome de Cowden, el síndrome de Costello o los síndromes de Down. Sería esta la aparición típica y característica de este papiloma a nivel de cualquier superficie lingual, labial, yugal y que tiene relación con antecedentes posiblemente traumáticos en la zona y un contagio directo, normalmente autocontagio, dígito oral, es lo más frecuente que aparezca en estos casos. También tenemos otro tipo de manifestaciones también que pueden aparecer a nivel de cavidad oral, aunque son mucho más frecuentes en el área anogenital, que serían los llamados condilomas, que a nivel cutáneo tienen un aspecto característico en formato coliflor, lo que se denomina condilomas acuminados, que tienen una transmisibilidad sexual muy elevada y que los tipos 6 y 11 son los más relacionados con esta aparición y que tienen una alta tasa y capacidad de infección. Cuando este tipo de cuadros aparece en personas muy jóvenes, en niños, hay que descartar, aunque no nos guste el tema, posibles abusos en este territorio y terreno. Otro tipo de manifestación es la hiperplasia epitelial focal, también tenemos la enfermedad de Hett, que es una patología que es autosómica recesiva. Evidentemente, el papilomavirus no se hereda, lo que sí que se hereda es su capacidad de infección. Por lo tanto, los pacientes afectos de enfermedad de Hett, que aparecen en ciertos grupos étnicos, como podrían ser, por ejemplo, los esquimales y algunos tipos de indígenas del norte de América y
de África, nos podríamos encontrar de que lo que ocurre es una falta de adhesión de los leucocitos, unas alteraciones cromosómicas que permiten esa capacidad para que el virus del papiloma humano tenga esa capacidad proliferativa y esa capacidad de provocar ese cuadro de hiperplasia epitelial focal. Característicamente, los papilomavirus vinculados a esta afección son el 13 y el 32 y que tienen una capacidad, estas lesiones, capacidad que en algunos casos puede permanecer en el tiempo o capacidad de aumentar y coalescer formando grandes placas papilomatosas y en algunos casos, a medida que el niño va entrando en la edad adulta, tienen una cierta capacidad de autorresolución. Vamos a entrar un poco en la parte que nos va a interesar, que es el virus del papiloma humano, junto con el cáncer y esa relación directa que, repito, nace de esa asociación comprobada a nivel del cáncer de cuello uterino y que hemos transportado, hemos importado y hemos valorado como esa capacidad infectiva a nivel de la orofaringe y que vamos a tener esa capacidad de buscarle esa relación. ¿Cuál es la zona habitual o la capacidad? ¿Qué es lo que puede ocurrir cuando entra el virus del papiloma humano en nuestro organismo por esta microabrasión o erosión? Pues produce una infección del epitelio que puede ser latente o no, que puede haber una integración al genoma epitelial más alta, menos alta, efectiva o no efectiva, y si es efectiva, pues puede aparecer una displasia y esa displasia provocar una tendencia a impedir la apoptosis y eso puede llegar a provocar pues la aparición de un carcinoma oral de células escamosas. Porque lo que sí que tenemos claros es que el virus del papiloma humano está asociado a todos estos cánceres que estamos representando en esta imagen, a nivel anal, cervical, uterino, a nivel orofaringio, del pene o de la vagina. Es por lo tanto que debemos tener esa consideración como esa posibilidad de que en estas esferas el virus del papiloma humano esté vinculado. Aquí tenemos esta distribución de los alfa, los beta, gamma, mu y nu papilomavirus, cada uno más o menos numerosa, con más o menos especímenes detectados, pero que de alguna manera sabemos que los alfa papilomavirus son los más abundantes, seguidos los que hemos comentado a continuación. Lo que va a ocurrir, hemos visto aquí en un esquema el epitelio normal y ese epitelio infectado con esa aparición de que aparezcan coilocitos, estas formas víricas en la capa, la del estrato basal, y que en algunos casos, si la célula no está infectada, pues realmente hace un cambio genético con la P53 inalterada y la aparición de la apoptosis celular con la nueva regeneración, pero cuando la célula está infectada puede quedar inhibida la P53, desaparece esta capacidad apoptótica y la replicación celular puede irse incrementando, provocando este cuadro que para todos puede ser grave por la aparición de fenómenos displásicos, preneoplásicos y neoplásicos al final. Lo que sí que tenemos claro es que epidemiológicamente cada vez se van detectando más casos de carcinomas orales de células escamosas con una vinculación al virus del papiloma humano, a los serotipos 16 y 18 fundamentalmente, sin dejar de lado al fenómeno del 33, y que de alguna manera en zonas determinadas del mundo, como es en el Reino Unido, fundamentalmente Escocia, Países Bajos, Australia, podemos encontrarnos con una gran cantidad de pacientes que tienen una epidemiología diferente, como también comentó el doctor Omaña en su exposición anteriormente. Lo que sí que podemos ver es que cuando consideramos el carcinoma oral de células escamosas en su formato clásico, vinculado al alcohol, al tabaco, a circunstancia social, educacional y laboral, nos encontramos que este tipo de carcinoma tiene una tendencia, debido a la educación de la población cada vez menor, mientras que el carcinoma de lengua y el carcinoma de orofaringe y amígdala tiene una tendencia al sobrecrecimiento o a la elevación en cuanto a tasa de
predictibilidad y de padecer esta enfermedad. Cuando nosotros hablamos de orofaringe, hablamos del tercio posterior de la lengua, hablamos del cavum, de la pared posterior y también de toda la estructura de los pilares y de las amígdalas. Y lo que nos encontramos en estas características es de que este tipo de tumores tienen una vinculación determinada y aparte, repito, fenómenos epidemiológicos y clínicos diferentes, de tal manera que cuando no tenemos afectación a nivel de lo que serían las estructuras estrictamente víricas, nos encontramos los que están vinculados al tabaco y al alcohol, pues que tienen una edad superior, que aparecen más en afroamericanos, que tienen una condición social baja y que, o un estrato social bajo, mejor dicho, y un nivel de educación también bajo. Mientras que cuando hablamos de los vinculados al papilomavirus, vemos que no son fumadores, no son bebedores, son varones habitualmente, jóvenes, de raza blanca, tienen una gran actividad sexual con diferentes parejas, tienen un nivel alto de educación y un nivel alto de ingresos económicos y la aparición de este cuadro fundamentalmente no se manifiesta pues clínicamente con masas a nivel intraoral, sino que en muchos casos el debut es una masa metastásica cervical. Por lo tanto, podemos ver que son dos espectros del mismo complejo, de la misma enfermedad, dependiendo de la manifestación mediada por virus o bien mediada por fenómenos tóxicos bien conocidos con anterioridad. Así pues, en la evolución podríamos ver que dentro de lo que sería la mucosa normal aparece esa infección que se puede acantonar o no en la capa basal, que va prosiguiendo con los años, es decir, aquí podríamos tener la lesión, que puede tener tendencia a la resolución, convertirse en una lesión potencialmente maligna y al pasar de los años en una lesión maligna que realmente pues, puede provocar y puede dar lugar a algún tipo de manifestación y repito, en forma de masa o en forma de masa nodular cervical. Si nosotros nos fijamos en esta capacidad, evidentemente el anatomopatólogo es el que realmente nos va a dar con la inmunohistoquímica la capacidad diagnóstica de este tipo de lesiones y de este tipo de alteraciones y que nos van a dar ese paso para distribuir y poder epidemiológicamente concebir. Es importante la epidemiología y la histología de que sea papilomavirus positivo o papilomavirus negativo. ¿Por qué? Porque de alguna manera esto nos va a dar lugar a una diferencia en cuanto al tratamiento a realizar y en cuanto al pronóstico a esperar. Así pues, cuando hablamos de los virus, hemos visto que el 16 es el tipo más frecuentemente asociado, seguido del 18 y del 33, dejando muy atrás cualquier otro tipo de alteración. También es cierto que con el tiempo y la investigación en lo que son los fenómenos preneoplásicos se ha llegado a observar que hasta el 22% de alteraciones potencialmente malignas, aquellas descritas por Barnacura Surilla, tienen presencia del virus del papiloma humano tipo 16. Aquí está el artículo de Barnacura Surilla, si a ustedes les puede interesar, pues para repasar la nomenclatura en cuanto a la clasificación de las alteraciones potencialmente malignas. Así pues, este nuevo paciente, hemos dicho que la mayoría son hombres, blancos, con edades que no superan los 50-55 años, con un estilo de vida sano, pero con un comportamiento sexual de alto riesgo. Y eso es lo que realmente va a generar esa diferenciación. Pero en cuanto a pronóstico, es que nos encontramos a que responde mucho mejor al tratamiento y que requieren uno de menor intensidad. Por lo tanto, significa que disminuyen los efectos secundarios. ¿Por qué? Porque la alteración vírica provoca menos inestabilidad genética y mejor diferenciación del tumor, lo que significa mejor respuesta. Y aparte de todo ello, son pacientes más jóvenes, más sanos, más saludables y que por lo tanto eso también hace que la repercusión de la patología sea menor en estos pacientes.
Importante es la prevención y la prevención está un tanto vinculada a la vacunación porque sabemos que tenemos esa capacidad de generar defensas contra esta estructura vírica, de tal manera que hemos visto que debido a la vacunación a nivel de las niñas prepúberes o peripúberes nos encontramos de que el carcinoma de cuello uterino ha tenido un descenso dramático en los últimos años y se espera que prácticamente llegue a la desaparición dentro de 30 años cuando los programas de vacunación a nivel de las niñas esté completado a nivel mundial. Pero por otro lado nos encontramos que el carcinoma de orofaringe, como hemos dicho antes, tiene esa tendencia. Por lo tanto, desde esta tribuna creemos, y no es baladí, el propugnar de que seamos capaces de que la vacunación sea universal, tanto a género masculino como a género femenino, ya que la prevención del carcinoma de cérvix es una opción, pero el de orofaringe también debiera ser una realidad. Y dentro de las vacunaciones, pues evidentemente nosotros seríamos partidarios de la nonavalente. La nonavalente que coge todos estos tipos, el 16, el 18, el 33 y los más vinculados con su capacidad oncogénica. Y con esto pasamos prácticamente pues, a definir las conclusiones de esta presentación y decir que el virus del papiloma humano es la causa del mayor porcentaje de tumoraciones epiteliales benignas, que en su ciclo evolutivo puede ser latente o activarse en el epitelio mediante microtraumas, microabrasiones, que los tipos 16 y 18 son los más oncogénicos, sin descartar el 33, como hemos visto, que la clínica de los pacientes con carcinoma oral de células escamosas, virus papiloma humano positivo es diferente, así como su tratamiento y su pronóstico, que la vacunación universal podría evitar y disminuir la incidencia del carcinoma orofaríngeo y que la falta de actuación puede generar en las próximas décadas una epidemia a la cual por desgracia sabemos que los virus son aficionados, en nuestra realidad actual así nos lo indica, de unas epidemias sobre todo de cáncer a nivel de orofaringe. Y con esto, pues aquí les dejo mis contactos por si tienen cualquier tipo de consideración o actuación para poder pues, interlocutar y poder solucionar o poder dialogar en cuanto a situaciones que ustedes crean convenientes. Muchas gracias por su atención y hasta la vista.